Hola terrícolas, daremos solución al siguiente problemilla. Determine, para la armadura de la figura, las áreas transversales de las barras B, BF y CF, de modo que los esfuerzos no excedan de 100 meganewtons sobre metros cuadrados en tensión ni de 80 meganewtons sobre metros cuadrados en compresión. Para evitar el peligro de un pandeo, se especifica una tensión reducida en la compresión. Bueno, aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre de la armadura mostrada. En el problema, en el punto A está articulado, por lo cual suponemos que aparecen dos reacciones, y en el punto D está sobre unas bolitas, por lo cual solamente hay la reacción del piso. En el punto F está la fuerza de 40 kN hacia abajo, y en el punto G hay otra fuerza de 50 kN hacia abajo. Nos dan estas medidas en metros, 8, 6, 3, 3 y 8 metros, y nos piden calcular las áreas transversales de los elementos BE, FB y CF de esta armadura, para lo cual nos dan como dato que el esfuerzo máximo en tensión de un elemento que puede soportar es 100 meganewtons sobre metros cuadrados, y en compresión el esfuerzo máximo que pueden soportar cada elemento es 80 meganewtons entre milímetros al cuadrado. Bueno, primero sepamos que esto de aquí lo podemos expresar de la siguiente manera. El esfuerzo máximo en tensión puede ser expresado como 100 newton sobre milímetros al cuadrado. Esto es en tensión, y el esfuerzo máximo en compresión sería igual a 80 newton sobre milímetros al cuadrado en compresión. Bueno, ahora también sabemos que el esfuerzo al que está sometido un elemento es igual a la carga que está sometido este elemento sobre su área transversal. Si aquí despejamos el área transversal, sería igual a el esfuerzo, la carga del elemento sobre el esfuerzo que está sometida este elemento. Esta fórmula vamos a utilizar para hallar el área transversal de estos elementos que nos están pidiendo, para lo cual nosotros nos dan ya el esfuerzo máximo que pueden soportar en tensión y en compresión, y tenemos que calcular la carga a la que está sometida cada uno de estos miembros o elementos de esta armadura. Para lo cual vamos a hacer lo siguiente: vamos a utilizar el método de las secciones para determinar la carga de cada elemento. Vamos a hacer un corte aquí, a esta sección vamos a denominar ZZ, y vamos a graficarla en otro lado. Bien, aquí hemos graficado la sección ZZ que estamos tomando como referencia. Aquí está el punto E, F, G y C. Tenemos que determinar estas cargas del miembro CF, BF y BE. Hemos graficado las cargas saliendo del punto C en tensión. Si los cálculos nos quedan positivos, entonces la dirección que estamos asumiendo es correcta. Si no, será en compresión ingresando al punto. Bueno, esto está estático. Vamos a utilizar sumatoria de momentos para determinar los fuerzas en cada miembro. Primero vamos a realizar sumatoria respecto al punto B. Sumatoria de momentos respecto al punto B tiene que ser igual a 0, porque está estático. Consideraremos giros antihorarios positivos. Bueno, en el punto B, que genera momento, esta fuerza de 50 kN a una distancia del punto B de 6 metros. Estamos trabajando con kilonewton metros. Luego veamos a dónde va el giro. Este es un giro horario, entonces será un momento negativo. Seguimos, esta fuerza también va hacia abajo, momento negativo, 40 kilonewton a una distancia perpendicular al punto B de 3 metros. Y luego esta fuerza del elemento CF a una distancia, en este caso es la distancia vertical. CF, vamos a nuestro diagrama, es 8 metros. Entonces aquí sería 8 metros, la distancia de 8 metros. Como hacia allá, intentaré hacer un giro también horario, entonces también será un momento negativo. Bueno, es lo que asumimos. No hay más fuerza que genere momentos, entonces esto tiene que ser igual a 0. De aquí tenemos CF en kilonewton, ya que estamos trabajando con kilonewton metros, sería igual a menos 52.5 kilonewton. Como es negativo, la dirección que estamos asumiendo es incorrecta, es ingresando al nudo, y como está ingresando, está sometido a compresión. Como está sometido a compresión,
el esfuerzo máximo que puede soportar este elemento es 80 newtons sobre milímetros al cuadrado. Entonces este miembro CF lo expresaremos en newton. Está soportando una carga de 52.5 por 10 al cubo newton. Esto lo dividimos entre la carga máxima que puede soportar en compresión, que es 80 newton sobre milímetros al cuadrado, o estos milímetros al cuadrado sube. Entonces se van los newton y hacemos esta división para obtener el área transversal del elemento CF. Realizando esta división, el área transversal CF nos queda igual a 656.25 milímetros al cuadrado. Bueno, ya tenemos el valor del área transversal del elemento CF, 656.25 milímetros al cuadrado. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Tenemos esta fuerza BF que tiene una base de 3 metros y una altura de 8 metros. Este triángulo lo vamos a dibujar aparte. Acá 3 metros y acá 8 metros. Entonces, ¿cuánto sería el valor de la hipotenusa? Sería igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es 9, más 8 al cuadrado, 64, que es igual a la raíz cuadrada de 73. Pitágoras. Dicho esto, vamos a descomponer esta fuerza. Estamos asumiendo que sale del punto. Entonces, esta sería una componente hacia la izquierda y ese componente hacia arriba. Este es el ángulo que con respecto a la horizontal, llamémosle alfa. Dicho esto, vamos a realizar sumatoria de momentos respecto al punto E. Respecto al punto E, tiene que ser igual a 0 porque está estático. Consideraremos giros antihorarios positivos. Respecto al punto E, ¿qué fuerza genera momento? Esta fuerza 50 kN que va hacia abajo. 50 kN metro. A una distancia de 3 metros del punto E. Como va hacia abajo, intentará hacer un giro horario. Entonces es un momento negativo. Esta fuerza no genera momento, pasa en la línea del punto que estamos tomando como referencia. Esta fuerza tampoco. Ve, esta fuerza sí. La CF está ingresando al nodo. CF es 52.5 kN y a una distancia de, bueno, recurrimos, todo es 8. Acá sería 4, ya que mire, por semejanza de triángulos, la base 6 es a 8, como 3 es a 4, acá serían 4 metros, semejanza de triángulo. Entonces acá hay 4 metros, esta sería la distancia para nuestro momento, 4 metros, y está hacia allá, entonces está generando un momento antihorario, un momento positivo. Seguimos ahora BF. BF le hemos descompuesto en la componente vertical y horizontal. La componente vertical no genera momento porque está en línea con el punto que estamos tomando como referencia. Pero la componente horizontal, sí, también a una distancia de 4 metros. ¿Cuánto sería? Sería el ángulo alfa su coseno, que está al costado. Entonces sería la hipotenusa, que es BF, por el coseno, que es el cateto adyacente, 3, sobre la hipotenusa, raíz 73, a una distancia de 4 metros. No hay más fuerza que genere momentos, esto tiene que ser igual a 0. Y aquí despejamos y obtenemos BF, que sería igual a 42.72 kilonewton. Recuerden que estamos trabajando con kilonewton metros. No ponemos las unidades para mayor comodidad, pero en los exámenes sí tienen que poner las unidades. Como el valor es positivo, es correcto la dirección que estamos asumiendo. Sale del nudo. Como sale del nudo, la carga está sometido a tensión. Bueno, esto lo expresaremos en newton, que sería igual a 42,72 por 10 al cubo newton. Y esta carga a la que está sometida el elemento BF la dividiremos entre el esfuerzo. Como está sometido a tensión, el esfuerzo máximo que puede soportar es 100 newton sobre milímetros al cuadrado. 100 newton sobre, o pasa arriba, milímetros al cuadrado. Y así obtendremos el área transversal del elemento BF. Realizando esta división, newton se va, el área BF nos queda igual a
427.2 milímetros al cuadrado. Bueno, ya tenemos el área transversal del elemento BF, que es 427.2 milímetros al cuadrado. Nos falta determinar el área transversal de este elemento BE, para lo cual hagamos lo siguiente. Tenemos el siguiente triángulo de fuerzas. Estamos asumiendo que va hacia acá la fuerza, sale del nudo. Vamos a determinar la base, es una longitud de 3 metros. Y la altura, recurrimos a nuestro diagrama de cuerpo libre. Todo es 8, este es 4, entonces aquí sería 4 metros. Triángulo conocido, ¿no? Este de acá es 5. Este ángulo sería aproximadamente 53 grados, ¿no? Dicho esto, identifiquemos el sentido de las flechas de los componentes vertical y horizontal, hacia la izquierda y hacia arriba, para cerrar el triángulo de fuerzas. Dicho esto, vamos a realizar sumatoria de momentos respecto al punto F. Como esto está estático, tiene que ser igual a 0. Vamos a considerar giros antihorarios positivos, como siempre. Con respecto al punto F, que genera momento, esta fuerza de 50 kN a una distancia de 3 metros del punto F, va hacia abajo, intentará hacer un giro horario, entonces será un momento negativo. Seguimos, esta fuerza no genera momento, está en línea con respecto al punto que estamos tomando como referencia, al igual que esta fuerza. Esta fuerza sale del punto que estamos tomando como referencia, tampoco genera momento. Y en el punto E, el elemento BE, la componente vertical, no genera momento, está en línea con respecto al punto que estamos tomando como referencia, pero la componente horizontal sí. Entonces lo pondremos aquí. BE por el ángulo horizontal, el coseno, que sería 3 entre 5. 3 entre 5 a una distancia del punto F de 4 metros. Como está yendo hacia allá, intentará hacer un giro antihorario, entonces será un momento positivo. No hay más fuerza que genere momentos, este tiene que ser igual a 0. Y aquí despejamos y obtenemos la carga a la que está sometida el elemento BE, que es igual a 62.5 kN. Nos quedó positivo, entonces está correcto la dirección en la que estamos asumiendo la flecha, sentido, y está sometido a tensión. Esto lo expresamos en newton, sería igual a 62,5 por 10 al cubo o por 1000 newton. Como está sometido a tensión, el esfuerzo máximo que puede soportar es 100 newton sobre milímetros al cuadrado. Entonces dividimos esto entre el esfuerzo máximo, que es 100 newton sobre milímetros al cuadrado, milímetros sube a multiplicar, y así obtendremos el área del elemento BE. Realizando esta división, newton se va, el área BE es igual a 625 milímetros al cuadrado, el área transversal. Bueno, recapitulando, hemos realizado un corte de esta sección, hemos determinado las cargas de cada elemento que queremos encontrar su área transversal. Nos queda la carga CF es 52.5 kN en compresión, la carga BF es 42.72 kN en tensión y BE 62.5 kN en tensión también. Basado estas tensiones, la carga máxima que puede estar en compresión es 80 N sobre milímetros al cuadrado y en tensión 100 N sobre milímetros al cuadrado. Hemos dividido estas cargas a las que están sometidos estos elementos para determinar el área transversal. Estas son las áreas mínimas en las que puede tener estos elementos en estas condiciones. ¿Qué pasa si aumentamos el área transversal? El esfuerzo que está soportando va a disminuir, ya que el área y el esfuerzo son inversamente proporcionales. Entonces, si disminuimos el área transversal de nuestros elementos, el esfuerzo va a ser superior, y nos dicen que solamente puede soportar 100 en tensión y 80 en compresión. Entonces sufrirá consecuencias, no se puede pandear. Dicho esto, nuestro área transversal CF es 656.25 milímetros al cuadrado, el área transversal BF, el elemento BF, es 427.2 milímetros al cuadrado y el área transversal del elemento BE es 625 milímetros al cuadrado, siendo estas las respuestas a nuestro problema. Soy tu amigo Fiestas y espero haberte ayudado.
Hasta la próxima. Fatality.